hablar sobre el acoso. El acoso, también conocido como hostigamiento escolar o alguna forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producto entre estudiantes o distintas personas de forma reiterada a lo largo de un tiempo, tanto en el aula como a través de redes sociales, se considera acoso. Generalmente este problema se debe a los distintos pensamientos que tienen las personas entre sí, y se vincula también a la discriminación de género. En el siguiente punto, como podemos observar en esta tabla, tendríamos unas estadísticas en los diferentes estados de México. Esta lista es encabezada por Ciudad de México y Estado de México con el mayor índice en porcentaje de registro de acoso en México. En el siguiente punto a tratar serían las sanciones de este delito que es el acoso. Cabe recalcar que en 8 estados de la República esto no está penado o tiene alguna sanción. Así que en esta tabla que se va a mostrar a continuación se muestran un poco los salarios mínimos y la pena en años debido a del acoso. Ya para finalizar, una propuesta de prevención a mi punto de vista, y que no tiene que ver con ni salarios mínimos ni pena con años por este delito, sería informar a los niños desde la educación básica o primaria, principalmente a los hombres. Sería en educarlos de forma igualitaria, así como plena, y no enseñarles a agredir a las mujeres verbal o físicamente, ya que desde pequeños es cuando se les forma ese carácter de atacar o incluso decirle algo malo a una niña desde que están muy chiquitos. Esa sería mi propuesta para combatir el acoso. El embarazo inesperado, también conocido como embarazo no planeado, es aquel que se produce sin el deseo o previa planificación acerca de concebir un hijo. Este se causa por el fallo o ausencia de métodos anticonceptivos antes de las relaciones sexuales, como lo son el condón, el DIU, el parche anticonceptivo, el anillo anticonceptivo, entre otros. También se puede producir ante la no administración o ineficacia de métodos anticonceptivos de emergencia después de las relaciones sexuales. Ante el embarazo inesperado, la mujer puede decidir continuar con su gestación hasta que ésta finalice o recurrir a la interrupción del embarazo, es decir, el aborto. Sin embargo, para recurrir al aborto se tiene que considerar el marco legal de su país, puesto que no en todos los lugares es permitido. Por ejemplo, en México, solo en Oaxaca y Ciudad de México es permitido realizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación sin situaciones extraordinarias. 38% de los embarazos en el mundo son inesperados y 21% de ellos son en adolescentes. Las consecuencias del embarazo inesperado son el aborto inducido, la mortalidad materna, principalmente debido a que se someten a abortos en clínicas clandestinas, la mortalidad infantil, el daño psicológico en los embarazados y también su afectación a nivel socioeconómico. El aborto consiste en la interrupción del embarazo. Este se puede dar de forma espontánea y de forma inducida. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, el aborto termina con la expulsión del feto a través del canal vaginal. El aborto espontáneo es aquel que no fue inducido. Generalmente es a consecuencia de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente se da durante las primeras 12 semanas de gestación. A pesar de que es un tanto común, las personas lo afrontan con un periodo emocionalmente difícil que viene acompañado por periodos de duelo y pérdida.
no precisa ninguna intervención quirúrgica. Las causas son difíciles de determinar. Sin embargo, pocas veces las acciones de la persona embarazada tuvieron algo que ver. Actos como trabajar, hacer ejercicio de forma moderada y tener relaciones sexuales no pueden producir el aborto espontáneo. Algunas causas que sí lo pueden producir son que el óvulo fecundado tenga un número anormal de cromosomas, que la madre tenga enfermedades como diabetes y obesidad, anomalías en el útero o órgano reproductor de la madre, que la edad de la embarazada sobrepase los 40 años y que la embarazada haya tenido más de 2 abortos espontáneos. Se pueden reconocer amenazas de aborto espontáneo porque hay un leve sangrado y cólicos moderados, sin embargo el cuello uterino no se abre. Hay diferentes tipos de abortos espontáneos. El primero es aborto espontáneo inevitable, en el que hay una hemorragia grave y el cuello uterino se abre. El siguiente, aborto espontáneo incompleto, en el que el tejido producido durante el embarazo no sale completamente. El siguiente es aborto espontáneo completo, en el que el tejido producido durante el embarazo sí sale del cuerpo de la persona embarazada. Y el aborto espontáneo retenido, en el que no se presentan cólicos ni sangrados, sin embargo cuando se hace ultrasonido el feto ya no tiene latido cardíaco o solo se presenta el saco gestacional vacío. El tratamiento del aborto consiste en consumir medicamento y someterse a legrados si así lo necesitan. El aborto inducido es aquel que se realiza por voluntad de la persona embarazada. Existen 2 formas para realizarlo: el aborto médico, que es cuando el profesional le dicta medicamentos a la paciente para llevar a cabo el aborto. Este método solo es viable durante las primeras 9 semanas de gestación. El medicamento más común recetado es la mifepristona, que es una hormona que bloquea la progesterona. A consecuencia de esto, la mujer embarazada puede presentar sangrados leves, diarrea, cólicos fuertes o incluso en algunos casos fiebre. La siguiente forma de realización de este tipo de aborto es el aborto quirúrgico, en donde se interviene quirúrgicamente a la mujer embarazada para sacar el feto. El primer método es aspiración con vacío manual, que se puede dar durante las primeras 12 semanas de gestación solamente, en donde se extrae el tejido que contiene el útero a través de un instrumento que se maniobra de manera manual. El siguiente método es la dilatación y evacuación, donde se realiza lo mismo, se extrae el tejido que contiene el útero, pero esta vez se hace con maquinaria. Este método solamente se puede hacer a partir del primer mes de embarazo hasta la semana 13 de gestación. En ambos casos se dilata el cuello uterino para meter el tubo que succionará el feto. Después de realizarse el aborto, se tienen que someter a un estudio para revisar si el útero ya no tiene residuos de tejido. Si sí tiene, se tienen que someter a un legrado. El ciclo menstrual en las personas que realizaron el aborto se normaliza a partir de las 3 o 4 semanas después de que se sometieron a este procedimiento. Yo les voy a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, o por sus siglas ETS e ITS.
Las infecciones de transmisión sexual se adquieren generalmente por contacto sexual. Los organismos que causan las ITS pueden transmitirse de una persona a otra por fluidos vaginales, por la sangre, por el semen y otros fluidos corporales. En ocasiones, estas infecciones pueden transmitirse de forma no sexual, como por ejemplo de la madre al hijo durante el embarazo o en un parto, o incluso a través de transfusiones de sangre o por agujas compartidas. Las enfermedades de transmisión sexual no siempre presentan síntomas. Es posible contraer enfermedades de transmisión sexual de personas que parecen estar completamente sanas. Los síntomas. Las ITS pueden tener diversos signos y síntomas, e incluso la ausencia de los síntomas, puedes no presentarlos. Es por eso que pueden pasar desapercibidas durante un largo tiempo hasta que llega a haber complicaciones o hasta que se diagnostica por la pareja. Los signos pueden ser los siguientes: llagas o protuberancias en los genitales o en la zona oral o rectal, dolor o ardor al orinar, secreción proveniente del pene, flujo vaginal inusual o con olor extraño, sangrado vaginal inusual y dolor durante las relaciones sexuales, así como dolor e inflamación en los ganglios linfáticos, particularmente lo que es la zona de la ingle, aunque a veces son más extendidos. También dolor en la parte inferior del abdomen, en ciertos casos llega a haber fiebre y erupción en el tronco, las manos y los pies. Los signos y síntomas pueden aparecer unos días después de la exposición o pueden pasar años antes de que tengas algún problema perceptible. Las causas. Las ITS pueden ser causadas por bacterias, por parásitos o por virus. También en las ITS hay factores de riesgo. Cualquier persona que sea sexualmente activa se arriesga en cierto grado y tiene cierta exposición a una infección de transmisión sexual. Los factores que pueden aumentar dicho riesgo son el tener relaciones sexuales sin protección, tener contacto sexual con varias parejas, tener antecedentes de infecciones de transmisión sexual, cualquier persona forzada a tener relaciones sexuales o actividad sexual, también el inyectarse drogas y ser joven. ¿Por qué ser joven es un factor? Porque más de la mitad de las infecciones de transmisión sexual ocurren en personas de entre los 15 a los 24 años de edad. También un factor de riesgo es los hombres que solicitan medicamentos para tratar la disfunción eréctil. Complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber en las ITS? Algunas de las posibles complicaciones pueden ser dolor pélvico, inflamación ocular, complicaciones en el embarazo, enfermedad inflamatoria pélvica, en varios casos llega a darse la esterilidad y la cardiopatía, además de ciertos tipos de cáncer como el cáncer uterino, el cáncer rectal, que esté asociado con el virus del papiloma humano, entre otros. La prevención. Hay varias maneras de evitar o de reducir el tener alguna infección de transmisión sexual. Puede ser la abstinencia, mantener una pareja no infectada, esperar y hacerse una prueba, además de tener todas las vacunas requeridas y el uso de condones y protectores dentales de manera consistente y correcta, así como el no beber alcohol en exceso ni usar ningún tipo de drogas y considerar la circuncisión masculina, así como también considerar la profilaxis previa a la exposición. Ahora bien, las infecciones de transmisión sexual hay varias muy comunes o más típicas. La primera es sífilis. Esta es una infección bacteriana y puede manifestarse en 3 fases. Si no se trata a tiempo, da paso a una sífilis secundaria y problemas más graves hacia la salud. La segunda es gonorrea y es una infección de transmisión sexual de las más comunes entre la población joven, ya que se presenta entre la población de entre 20 y 30 años. Además, los síntomas son muy comunes. Los síntomas más comunes en las mujeres son el flujo vaginal amarillento y el mal olor.
La tercera es la clamidia. Esta es una infección muy silenciosa y con las que más cuidado se debe de tener. Básicamente aquí las secreciones vaginales y del pene que produce la clamidia son muy ligeras, es casi imperceptible. La cuarta es tricomoniasis y es causada por un parásito y es más frecuente en mujeres, aunque también se da en los hombres. Y esta infección ocurre durante el embarazo. También está el herpes genital, que es una infección causada por el virus del herpes simple y no tiene cura. La siguiente es la hepatitis B, es de origen viral y no se produce afección a nivel de los genitales, pero se traduce en una infección crónica del hígado. También está el VIH, SIDA, es uno de los más conocidos y más comunes, y este virus lo que hace es que ataca el sistema inmunitario de la persona infectada y deja su organismo vulnerable ante infecciones y enfermedades, disminuyendo así para poder combatirlas. Hay otra que es el virus del papiloma humano, VPH, y este virus produce manifestaciones locales. Por ejemplo, puede generar verrugas virales a nivel genital que tienen impacto estético, y esto afecta en si puedes o no desarrollar una sexualidad plena. A continuación les voy a hablar acerca de la promiscuidad. La promiscuidad es cuando un individuo sostiene relaciones sexuales con dos o más personas sin protección o sin la protección adecuada. Su origen se remonta en la antigua Roma, en la que esclavos y esclavas solicitaron mayor libertad sexual en sus vidas. Existe la promiscuidad activa, que es en la que un individuo sabe perfectamente lo que está haciendo y no tiene ataduras, y pasiva, en la que un individuo, generalmente mujer, se ve obligado a ejercerla por motivos culturales, sociales y religiosos. Estos últimos mayores que los anteriores, debido a que en muchas partes del mundo las religiones tachan de una mala manera la diversidad sexual. Esto ha querido revertirse en décadas anteriores a través de movimientos sociales. Los riesgos que implica ejercer la promiscuidad son infecciones de transmisión sexual, problemas psicológicos posteriores a ejercerla y embarazos no deseados. Las carencias individuales que conlleva la promiscuidad es la falta de autoestima, que es el valor propio que uno mismo se da, una mala autoimagen, que es la imagen física que una persona se da a sí misma, un mal autoconcepto, que son las características generales de una persona vistas por él mismo, y la autoeficiencia, que es cómo se ve una persona a sí mismo ante un problema. Ahora, para considerar buena o mala la promiscuidad hay que tomar en cuenta los aspectos biológicos, sociales y psicológicos. El aspecto biológico en cierta forma lo acepta debido a que se perpetúa la especie. En un punto de vista social, los estereotipos se han encargado de tachar este tipo de actitudes, y desde un punto de vista psicológico es malo debido a las secuelas que se tienen posteriores, que vendría siendo la soledad y el bajo de autoestima que alguien tenga o pueda llegar a tener. Ahora vamos con el apartado de violación. ¿Qué es la violación? La violación es un delito sexual que consiste en el acto de tener prácticas sexuales con otra persona sin su consentimiento. Es un acto de agresión habitual que se relaciona con la violencia de género. Este es cometido mayoritariamente por personas que tienen una relación cercana con las víctimas, ya sean esposos, novios o parejas. La mayoría de estos casos ocurre en contra de las mujeres. Sin embargo, esto no significa que los hombres sean libres de delito. La mayoría de las violaciones son realizadas sin siquiera tener que recurrir a la fuerza física ni a las amenazas con armas. Sin embargo, nuevamente, esto no significa que no se involucren en esta clase de delitos. Entre las consecuencias que una violación puede causar está que se pueden sufrir desgarros vaginales, cortes y hematomas, trastornos emocionales y alteraciones del sueño. Esto se debe al gran impacto psicológico que tiene una violación sobre una persona.
Entre los riesgos que se encuentran de una violación está el transmitir enfermedades de transmisión sexual, ETS, como es el VIH o la sífilis. También está el embarazo no deseado. Esto se debe a que un violador no tiene una conciencia de cuidado sobre la persona a la que está violentando. Ahora bien, ¿cómo se trata una persona después de ser víctima de una violación sexual? Es bastante sencillo. Las mujeres o los hombres víctimas de una violación deben ser examinados meticulosamente en un centro atendido por personal especializado en estos temas de violación. Esto para tratar los temas anteriormente vistos. También se deben tratar las lesiones físicas que se hayan podido causar, administración de antibióticos para prevenir las infecciones y también anticonceptivos para evitar la concepción de un embarazo no deseado. Finalmente, una violación debe ser tratada de forma psicológica, ya sea tanto por la familia o con la ayuda de terapias. Y yo les voy a hablar sobre el sexo seguro y protegido. Debemos de tener en mente que estos dos temas van muy ligados y conforme vayamos desarrollando el tema nos vamos a dar cuenta por qué. Bueno, primero debemos de saber qué es el sexo seguro. El sexo seguro es la combinación de prácticas que se realizan para evitar el embarazo no deseado y la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Esto evita el intercambio de fluidos durante el contacto sexual, obviamente. Los fluidos los tomamos como la saliva, la orina, la sangre, el flujo vaginal y el semen. Bien, ahora, en cuestión del sexo protegido, esto es las prevenciones que nosotros tenemos para cuidarnos y así obviamente evitar los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Yo les voy a dar 7 puntos sobre esto. El primero sería la plática, confianza y pareja. Bueno, ¿esto a qué se refiere? La plática que nosotros debemos de tener con nuestra pareja es sobre si esta tiene una infección o con las personas que ha tenido el acto sexual no tienen o no han tenido referencias de algo que les haya ocurrido. Por ello la confianza es algo primordial, pero también no debemos de confiarnos, sino también nosotros cuidarnos, protegernos para que no adquiramos alguna infección de transmisión sexual. Bien, ahora como punto número 2 es el uso de condones y los métodos de barrera en todo tipo de contacto sexual, como ya lo había explicado, el sexo oral, ¿no? Y el sexo anal también deben de ser protegidos, porque no solo es por el contacto vaginal que nosotros podemos adquirir alguna infección, sino hay infecciones pequeñas que pueden transcurrir y después hacerse un problemita más grande. Debemos de tener eso en mente. Bueno, como punto número 3 es el límite del número de sus parejas sexuales. ¿Esto a qué nos referimos? A que no debemos de tener una ¿cómo se llama? Una práctica con muchas personas sin saber sus antecedentes, sin saber cómo estas personas con quienes estuvieron. Bueno, ahora como cuarto punto podríamos tomar el no realizar actividades que puedan transmitir gérmenes. Esto muy bien es un ejemplo en el sexo oral, que sin la barrera nosotros estamos haciendo que nuestros gérmenes vayan directamente a nuestros genitales y esto provoque alguna infección. Esto debemos de tenerlo muy en claro. Ahora bien, como punto número 5 es el informe sobre la infección. Nosotros debemos de ser conscientes y de investigar e informarnos sobre las infecciones que podemos adquirir, no simplemente con el contacto sexual, sino por algún beso, por algún bichito que haya por ahí. Debemos de tenerlo muy en cuenta. El examen de infecciones de transmisión sexual es muy importante.
es como un tipo de chequeo que debemos de tener nosotros. Debemos ser conscientes que un chequeo no le hace daño a nadie. El hecho de que nosotros podamos visitar al médico y que nos dé algún punto bueno de que estamos bien, que a pesar de que llevamos una vida sexual activa, no nos encontramos en algún riesgo de contraer alguna enfermedad o algo por el estilo. Ahora la vacunación es algo muy importante. Aprovechar las vacunas, aprovechar esto es protegernos, cuidarnos, saber que hay ese podría ser un método de protección de nosotros y a nuestras parejas. Sabemos que podemos tener la vacuna de la hepatitis y del papiloma humano. Estas deben de ser muy importantes, son fundamentales para no contraer el virus. Bien, como último punto serían los métodos anticonceptivos. Esto debe ser primordial. Debemos de conocerlos, no porque no solo existe el condón, existen los dispositivos que nosotros podemos tener para, obviamente, para no tener el embarazo y también para las infecciones. Obviamente esto también debe de ser checado, no nada más es ponérselo, sino debe de tener un control, debemos de tener un chequeo. No sé si sea bimestral, semestral o algo por el estilo, pero sí debemos de estar atentos a los cuidados y a los métodos que nosotros podemos ocupar. Ahora bien, la fidelidad que nosotros tenemos con nuestra pareja, tanto hombre como mujer, mujer con hombre, porque hay muchas veces que esto ocurre, que la infidelidad provoca que cualquiera de los dos tenga relaciones con otra persona, y esto hace que nos infectemos y muchas veces nos echan la culpa o sentimos culpa porque nosotros somos los responsables, pero no, realmente es confianza, es fidelidad con nuestra pareja. Creo que es todo. Les agradezco mucho por su atención.